Buenas noches, ingenieros civiles. Buenas noches a todos los miembros de la comunidad del sector construcción. Le damos la bienvenida y les transmito el saludo de la Junta Directiva de todos los capítulos de Ingeniería Civil a nivel nacional. Hoy tenemos la grata presencia del ingeniero Jack López Acuña, quien va a disertar el tema de puentes hacia el Bicentenario. En la actualidad, a nivel nacional, se están proyectando y construyendo varios puentes que han adoptado el nombre de puentes bicentenarios. Pero más allá del nombre, también de cara al Bicentenario, tenemos que cambiar muchos conceptos de diseño, criterios, la filosofía del diseño, incluso los procedimientos constructivos. Y de todo esto nos va a hablar ahora el ingeniero Jack López Acuña. Como ustedes saben, el ingeniero Jack López Acuña es experto, especialista en puentes, es especialista, tiene ya 50 años de ejercicio profesional, es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene posgrado, tiene maestría y doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y se especializó en puentes y sismología en la Universidad de Tokio. Bienvenido, ingeniero Jack López. Le dejamos la señal para el inicio de su conferencia. Adelante, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Tapia. Gracias al capítulo de civiles por esta invitación y este conversatorio que vamos a tener. Les comento que esto es algo que teníamos previsto realizar el año pasado. Sin embargo, por algo que le voy a comentar más adelante, no se pudo realizar. Bien, el tema que me pidieron tratar en esta oportunidad son puentes bicentenario. Tal vez esto se debió haber tratado hace muchos años antes para poder estar en este bicentenario con algunos puentes que inaugurar. Veo que lamentablemente no van a ser muchos esos puentes, pero creo que tenemos un bicentenario que se nos viene y tal vez para entonces deberíamos hacer que la ingeniería nacional peruana podamos hacer mayor número de puentes. Que para ese bicentenario me refiero para el 9 de diciembre del 2024, donde para conmemorar el bicentenario de la independencia de América. Bien, en esa imagen lo que vemos es algo que tal vez sería bueno recordar. La imagen que está en la margen izquierda es lo que se encuentra en los libros de la historia de los puentes colgantes a nivel mundial, ¿no? Se habla de ese famoso puente, ¿no?, que se reconstruye hasta la fecha. Es un puente colgante sobre el río Apurímac. También se ve ahí un grabado de Guamán Poma de Ayala de 1615, donde se muestra a un personaje que era el Acos Inca, que era el administrador de puentes del incanato. Y eso nos debe llevar a lo siguiente, aunque creo yo que nuevamente tenemos que tener en el Ministerio de Transportes una gran dirección de puentes como era antes, que se perdió hace muchos años, teniendo la actividad de la ingeniería de puentes dentro de otras direcciones. Y ahí, justamente aquí quiero resaltar eso, de que en el incanato, el Acos Inca era un personaje muy importante y que tenía a su cargo todas las actividades de los puentes en el incanato. Bien, luego a la mano derecha tenemos una imagen, una vista del puente Nanay que se está construyendo en Iquitos. Ese puente va a estar concluido este año. También vamos a comentar algo sobre ese puente. Luego tenemos aquí un puente que hemos llamado Puente Pachacútec sobre el río Apurímac.
que es un puente que ustedes están viendo de concreto, tipo segmental, con 240 metros de luz en el tramo central. Luego, en una vista, en la mano derecha, también tenemos un puente, dos puentes segmentales paralelos, que es un proyecto que elaboramos hace unos años para la autopista Arequipa-La Joya. Dos puentes de concreto postensado para ser construidos en volados sucesivos, que lamentablemente no fue seleccionado en su momento por las autoridades de la entidad y iniciaron la construcción, decidieron la construcción de un puente en arco metálico por una tecnología que se suponía iba a ser innovadora, el primer puente de su tipo de arco metálico por abatimiento de semiarcos, ¿no? Que se iba a construir en 13 meses. Sin embargo, han pasado 5 años y todavía está en la cimentación. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Que ya ahora los puentes bicentenarios tendríamos que hablar, como le decía, para conmemorar el 9 de diciembre del 2014, los 200 años de la independencia de Perú y Latinoamérica, ya que lamentablemente este año lo que vamos a tener van a ser muy pocos. Yo desde hace más o menos 5 o 6 años continuamente dirigí cartas al Ministerio de Transportes, a los funcionarios, a fin de que justamente se piense en hacer puentes tipo bicentenario para tenerlos concluidos este año. Sin embargo, solamente 2 municipalidades iniciaron proyectos con esa denominación que lamentablemente en los 2 casos tampoco se van a poder concluir para este año. Sobre eso también hablaremos un poco más adelante. Ahora, los criterios para la selección de los puentes también es importante que tal vez comentemos ahora, porque es algo que considero que es sumamente importante y que se está dejando de lado, porque los puentes que hemos visto últimamente que están construyendo en nuestro país, incluso aquí en Lima, no se están eligiendo en función al objetivo fundamental de un puente, sino muchas veces lo deciden los políticos en función a la forma. Entonces, en puentes debe primar el siguiente criterio, que la función de los puentes debe primar sobre la forma y no al revés. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el río Rímac, aquí en Lima, últimamente lo que se construyen son puentes en arcos metálicos. Y cuando no son así, incluso le ponen unos arcos falsos encima. Es el caso del puente Bella Unión, que hoy día mismo deben ustedes haber escuchado que incluso se ha cerrado uno de los carriles. Vamos a comentar también sobre eso. Pero lo fundamental debe ser lo siguiente, el criterio fundamental debe ser que la función debe primar sobre la forma. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. También lo siguiente, en este gráfico lo que quiero resaltar es lo siguiente, los nuevos tipos de puentes que tenemos que construir en el país. Ya no la técnica tradicional de buscar los puentes de la menor longitud posible, y para eso teníamos que bajar los caminos hasta muy cerca del nivel del cauce de los ríos, como se ve ahí en la parte inferior. Esto era lo tradicional, para pasar de este punto a este otro,
teníamos que, estos eran nuestros caminos, hacer este puente de pequeña luz y luego subir, ¿no? Lo que tenemos que hacer actualmente son estos tipos de puentes. Puentes directamente para unir, ¿no?, las dos márgenes por todo lo alto del puente. Que eso va a dar lugar a pilares muy altos, a luces mayores que las convencionales, pero ahora ya los límites, la tecnología nos permite hacer puentes de concreto hasta los 300 metros de luz. Lo que existe actualmente a nivel mundial son puentes de concreto postensado, continuos, ¿no? Se han llegado con la luz central hasta los 300 metros. En consecuencia, repito, este es el tipo de puentes que tenemos que utilizar en nuestro país, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, aquí lo que quiero recalco nuevamente que los puentes bicentenarios considero que deben ser puentes ya proyectados y construidos por peruanos. Yo pienso que nuestra ingeniería de puentes ha estado bastante desarrollada desde hace varios años. Y como ejemplo tenemos aquí en Lima puentes que se han comportado muy bien, como el caso del puente nuevo que está sobre el río Rímac, un puente de vigas de concreto postensado, sección variable, y con una sola luz se ha logrado cubrir. En consecuencia, no es necesario ir a los puentes en arcos metálicos con los cuales se están llenando los puentes del río Rímac. La siguiente, por favor. Bien, este es un gráfico, ¿no?, en el cual podemos ver lo siguiente. En la abscisa tenemos la luz de los puentes y versus el costo por metro cuadrado de los puentes. Bien, aquí tenemos para puentes de 10 metros hasta los 2000 metros de luz. Esto es de la autoría de este profesor que tiene una experiencia, es un experto, un profesor y diseñador alemán con más de 40 años de experiencia, y he tomado de su libro este gráfico. ¿Y esto qué nos muestra? Que para las luces entre 10, 20, 30 metros es suficiente los puentes tipo losa. Sin embargo, estamos viendo en nuestro país en los últimos años que desde los 15 metros de luz se están colocando puentes reticulados metálicos, esos puentes modulares importados, para 15 metros, 20 metros, 25 metros. Cuando esos puentes se pueden hacer perfectamente puentes tipo losa. Luego, para luces, como ustedes saben perfectamente, con puentes de losas con vigas, podemos llegar hasta luces de 10, 20, 30, 40 metros, ¿no? 2 vigas y una losa de concreto. Luego, para luces entre 60 y 80 metros, es suficiente con puentes de concreto de sección cajón, de sección constante. Y si queremos ir a luces mayores, podemos ir con esa misma sección transversal, o sea, una sección cajón, pero de altura variable,
Y con esto se llega, tenemos puentes construidos a nivel mundial que han llegado hasta los 300 metros de luz. O sea, un puente con una sola viga de cajón, ¿no? Y 300 metros de luz. Consecuencia, para esos rangos de luz, ya de 100 metros, 150, ya no se requiere puentes atirantados ni colgantes, ¿no? Recuerden que aquí en nuestro país, desde la época del gobierno militar, lo que se fomentó fue lo siguiente, que con los puentes de concreto solamente se podía llegar hasta los 40 metros. De 40 metros a 100 metros de luz, ¿no?, eran los reticulados metálicos que se compraban en el extranjero. Entonces llegaban los puentes austriacos de la Wagner-Viro para las luces de 40 a 100 metros. Y de 100 metros para adelante eran los puentes colgantes. Igualmente eran puentes importados y ahí tenemos en nuestra selva lleno de esos puentes colgantes. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos dice que los puentes colgantes, ¿no?, indudablemente se utilizan para las luces mayores y que se pueden llegar a las luces. Actualmente con los puentes atirantados son económicos, se utilizan para luces mayores a los 250 metros, de 250 a 300 metros, hasta los 1000 metros se llegan con los puentes atirantados. Y recién para luces mayores a los 1000 metros, los puentes colgantes son los indicados y los competitivos, ¿no? Bien. Lo que está de moda, le decía, en nuestro país, se está haciendo bastante, son los puentes en arco de tablero inferior. Y como podemos ver en este gráfico, ese tipo de puentes son de mayor costo que los puentes de concreto, definitivamente. Ahora, ¿por qué se está haciendo en nuestro país? A ver si comentamos un poco después. ¿Bien? La siguiente vista, por favor. Bien, entonces, los puentes en general podríamos agruparlos en 4 grandes categorías, ¿no?, o tipologías. Los puentes tipo viga, en sus 4 variantes, que es para las luces cortas solamente losa con viga, con una viga cajón de altura constante, y los de viga cajón de sección variable. Luego vienen los puentes en arco, igualmente con sus variantes de tablero superior, tablero intermedio y tablero inferior. Los atirantados, los colgantes para las luces mucho más grandes, y los puentes híbridos que están saliendo como una combinación de los colgantes con los atirantados, ¿no?, que vamos a ver posteriormente. Bien, entonces la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos son los rangos de luz. Bueno, esto es un reflejo de lo que ya está en el gráfico que hemos comentado, ¿no? La siguiente vista, entonces, la siguiente diapositiva. Bien, este criterio también es algo importante que debemos tener en cuenta. Las normas de diseño que utilizamos en nuestro país son las normas del AASHTO, como ustedes conocen, las normas americanas. Y esas normas están elaboradas, ¿no?, con una consideración del diseño para 75 años. Sin embargo, ya en las últimas conferencias que se han realizado en Nueva York, hace 4 años, la conferencia que hubo de puentes, ya se habla y se ha presentado que se deben adecuar las normas para
diseños de 200 años de servicio. Y sin embargo, lo que hemos visto últimamente en Lima, por ejemplo, es que hemos tenido un puente que a lo menos de 7 años ha colapsado. Pero ahí se hablaba, cuando se comentaba cómo puede colapsar un puente a los 7 años, si está diseñado para 20 años. Eso es algo que se confunde también en nuestro país, ¿no? Se confunde, los 20 años es el horizonte de diseño para los caminos, para las carreteras, para el pavimento, pero no es para los puentes. Los puentes ya está implícitamente en las normas de diseño, las fórmulas, etcétera, considera los 75 años, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se recalca nuevamente que la función debe primar sobre la forma. La siguiente, por favor. ¿Bien? Todavía, por favor. Y también lo otro, ¿no? Los puentes son obras públicas y en consecuencia también es algo que tenemos que tener presente y como ingenieros hacer que se cumpla y se fomente. Los puentes deben ser el resultado de concursos públicos, ¿no? Y eso indudablemente ocurre en el Ministerio de Transportes, pero lamentablemente en las entidades locales o regionales muchas veces se hacen sobre todo en los gobiernos municipales, se hacen por decisiones, por administración directa, y son las autoridades transitorias, los alcaldes, los que deciden, ¿no?, dónde se hacen los puentes, de qué forma se hacen los puentes y hasta de qué color se deben pintar los puentes. Por eso es que tenemos Lima, los puentes de los últimos años, los puentes amarillos, ¿no? La siguiente vista. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, otro aspecto que también es importante cuando uno tiene que definir el proyecto de los puentes es el material. Los puentes de concreto o los puentes de acero. En nuestro país últimamente se está haciendo muchos puentes metálicos, esos arcos metálicos que les he dicho. Y una de las razones es que yo veo lo siguiente, ¿no? Que el diseñar esos tipos de puentes son muy fáciles, porque se pone los datos a un programa de computación, al SAP, y de ahí sale prácticamente el diseño, pero eso, como vamos a ver, es un gran riesgo. Mientras que en los puentes de concreto hay que elaborar mucho más los cálculos. Bien. El gráfico que les muestro ahí es de una publicación de Estados Unidos, pero podemos decir que podemos generalizar a nivel mundial. Lo que nos muestra es lo siguiente. Tal vez un poquito no ha salido bien. En la parte inferior es los años, desde el año 50, del 50 al 2000. Aquí está el 50, ¿no? Y aquí está el año 2000. Entonces, en estos años, en los años 50, indudablemente el mayor número de puentes que se hacía era en acero, como ustedes pueden ver acá. Los puentes de acero, el concreto post-tensado, recién estaba en sus inicios, por eso acá figura acero, y los puentes de concreto reforzado, ¿no? Entonces, el mayor número de puentes que se hacía en los años 50 eran los puentes de acero. Pero vean ustedes cómo con el paso de los años son los puentes de concreto reforzado los que se han ido incrementando en número, mientras que los puentes de acero
y los puentes de concreto reforzado han ido disminuyendo. Bien. Sin embargo, en el Perú, repito, el número de puentes, no tengo una estadística, pero se ve por las inversiones, el programa de los puentes que anunció y que se fomentó en el gobierno de Humala y que continuó en los siguientes gobiernos, ha sido la compra masiva de los puentes modulares metálicos. La siguiente vista, por favor. Bien, pero el gráfico anterior lo que nos está indicando eso, que la tendencia es a un incremento de los puentes de concreto posttensado. Bien. Bien, ahora aquí también hago referencia justamente a lo que les indicaba, ¿no? Aquí, el presidente Ollanta Humala, cuando inició su gobierno, anunció en el mensaje de la Nación que se iniciaba, ¿no?, el programa de los 1000 puentes, y al poco tiempo eso se concretó con las compras masivas que se fueron realizando. Pero también en esa misma época, al mes más o menos del anuncio que había hecho el presidente Humala, hubo una reunión en el Ministerio de Transportes auspiciado por el Banco Mundial. Ahí está, junio del 2012. Y todos los expertos que vinieron del Banco Mundial a esa reunión indudablemente recomendaron que el proyecto de los puentes modulares que presentó en esa reunión el Ministerio de Transportes no era conveniente para el país. Ellos recalcaron ahí que esos puentes solamente deberían ser para casos de emergencia. Sin embargo, el plan que realmente se tenía era de comprar algo de los 1000, algo de 700 puentes metálicos modulares que se están colocando en las vías de nuestro país. Repito, puentes de un solo carril para luces de 15, de 18, 21, 25 metros, cuando, de acuerdo al gráfico que hemos visto, es sin necesidad de ir a ese gráfico. Yo creo que todos los ingenieros conocen que para las luces cortas, con los puentes de losa de concreto es suficiente. La siguiente vista, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente. Vamos a ver aquí algunos. Bien, aquí hay la siguiente vista. Bien, aquí tenemos una propuesta para un puente que podría ser un puente importante en el tipo segmental para cruzar el río Apurímac, ¿no?, con una luz de 240 metros, ¿no?, 680 metros de longitud total. Aquí hay una propuesta de una empresa extranjera, fabricante de estructuras metálicas, ¿no?, donde ha propuesto un arco metálico que llega a una altura de más o menos 100 metros, ¿no? Y aquí otro arco con una longitud total del orden de los 700 metros, ¿no? Indudablemente consideramos, ¿no?, con toda seguridad que esta sería una alternativa en concreto de mucha mayor durabilidad, mucho más económico. Estamos en una zona donde los agregados están aquí a piel de obra.
En consecuencia, ¿por qué tendríamos que ir, ¿no?, a traer estructuras metálicas desde el extranjero? No tiene absolutamente ningún sentido, ¿ya? La siguiente vista, por favor. La siguiente vista. Bien. Bien, este es otro caso interesante. Aquí, la municipalidad de Huamanga sacó a estudio el concurso de un puente bicentenario con ese nombre, ¿no? Y esta es una de las alternativas que eligió. En realidad aquí la propuesta era hacer un tipo de puente igualmente segmental de concreto, lo cual era suficiente. Sin embargo, pues las autoridades locales muchas veces lo que quieren es dejar una obra que sea vistosa, y querían un puente ahí, igualmente un arco con atirantado o un puente colgante. Y bueno, finalmente eligieron este tipo de puente, que es un puente extradosado. No tenemos todavía en el país un puente extradosado construido. Y bueno, entonces este es el anteproyecto que se preparó para ese caso. Este es en la ciudad de Huamanga, puente bicentenario, y este es el anteproyecto que se tiene. Sin embargo, hubo cambio de alcalde, y el nuevo alcalde indudablemente quería hacer su propia obra y trató de hacer contactos con otras empresas, otras entidades, con un proyecto en arco que a él le parecía mucho más vistoso. Finalmente estuvo más de año y medio tratando de que alguien le financie su proyecto y no logró. Y ya perdió la oportunidad de hacer esto, y ya le han quitado esa posibilidad. Entonces se perdió esta posibilidad. Eso es lo que ocurre lamentablemente en nuestra administración pública, cuando se tiene funcionarios que cambian, y cada vez que hay un cambio de alcalde, de gobernador, ¿no?, cada uno quiere hacer su propio proyecto. En países desarrollados eso no ocurre, ¿no? Generalmente los funcionarios a cargo de los proyectos son funcionarios a los cuales se les respeta bastante y están durante muchísimos años, ¿no? Les voy a contar más adelante un caso que sucedió en California, ¿no? La siguiente vista, por favor. La siguiente diapositiva. Ya. Bueno, este es el puente Nanay que se está construyendo en Iquitos. Este es un proyecto que elaboramos en un tiempo bastante corto, y va a estar terminado este año. Entonces, posiblemente este sea uno de los pocos puentes que puedan considerarse un puente de este bicentenario. Y bueno, va a ser el caso que tal vez se cumpla, que también en el diseño hemos hecho los peruanos, y en la construcción es un consorcio donde hay 2 empresas peruanas. En consecuencia, espero que esto sí califique como un puente bicentenario, ¿no? El trazo en planta, en realidad, no nos agradó mucho, pero ahí está como puente, que es lo que interesa. Ya es un puente que está siendo considerado, ¿no?, y va a ser terminado. Y he visto que en el himno que nos presentó el colegio aparecen los pilares de este puente justamente. Se veía ahí, los pilares están constituidos por una sola columna, ¿no?, de concreto, y aquí el concreto es indudablemente muy costoso, porque en Iquitos
no hay agregados para concreto, y aquí hasta los pilotes tuvieron que hacerse metálicos, ¿no? Pero indudablemente con la protección correspondiente para que no sean resistentes con el tiempo. La siguiente vista, por favor. Ya. La siguiente, este es otro puente atirantado que hemos proyectado en Paraguayaga, con 408 metros de longitud. La siguiente vista. Este es el puente Guayaga, que ya está, el proyecto está terminado, se ha licitado la obra. Lamentablemente ha habido problemas de retraso en el inicio de la construcción, ¿no? Pero este es un puente que esperamos también esté. El anteproyecto de este puente también está considerado un puente atirantado, pero con una luz mucho menor, tenía apoyos dentro de uno de los pilares, estaba de las torres del puente, estaba casi en el centro del cauce. Preferimos aumentar la luz del puente, ¿no? Para tener las torres fuera del cauce, lo que facilita la construcción. ¿Ya? Este es el puente. La siguiente vista. Ya. Este es un puente que también está terminado sobre el río Guayaga. Es un puente en concreto postensado segmental. ¿Ya? Este tiene una luz de 160 metros. Entonces, también ya está en plena construcción. La siguiente vista. Este es el mismo puente. La siguiente vista. Ok. Este es el puente de la cultura en la autopista Arequipa-La Joya. Este puente, lamentablemente, se dejó de construir. El proyecto está terminado. Sin embargo, lo que sucedió fue lo siguiente: faltaban poco tiempo para que termine el periodo del gobernador de entonces. Entonces apareció una propuesta de unos extranjeros que indicaron que la construcción de este puente iba a demorar 18 meses y que ellos presentaron una propuesta de un puente metálico, un arco metálico que se podía construir por abatimiento de los semiarcos y que se construía en 13 meses. Han pasado 4 años y ese puente se ha quedado en la cimentación y no se construye hasta la fecha. De haberse optado por esta alternativa, el puente ya estaría terminado. Porque esto es en Arequipa. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo se puede creer que un puente, en principio, los puentes de concreto, bien diseñados, no pueden ser más costosos que los puentes metálicos? Sobre todo en un caso como este, donde se tiene los agregados muy cerca. Se tiene una fábrica de cemento en Arequipa que produce cemento premezclado de calidad. Y la entidad, que era el gobierno regional de Arequipa, tiene los carros de avance de su propiedad. Carros de avance que se compraron para la construcción del puente Chilina, que era de este mismo tipo. Y esos carros de avance justamente se tenía previsto para la construcción de este puente. Pero ahí viene, pues, lamentablemente eso, ¿no? De que en la decisión de qué puente tiene que hacerse,
no solamente ya interviene en la parte técnica, sino otras consideraciones, y ahí tenemos los resultados. La siguiente vista, por favor. Esto es algo interesante. En este caso es una autopista. El puente que está previsto y que han empezado a construir, que PPK construyó, colocó la primera piedra con su ministro de Transporte de esa época, el ingeniero Martín Vizcarra, pusieron la primera piedra del puente en arco, que repito, se ha quedado a nivel de subestructura. Es un solo puente en arco de tablero único para una autopista. Un puente que no cumple ni con las características de berma de las normas, que no tiene separador central, es decir, se angostó. Y sin embargo, prefirieron esa alternativa a una alternativa, a un proyecto ya terminado que cumple totalmente las normas de diseño. La siguiente vista, por favor. Aquí, así como se vería estos puentes de la autopista, ¿no? La siguiente. Repito, yo estoy seguro, plenamente seguro, que esa obra, ya de hecho ese puente en arco metálico posiblemente quede como un puente local y que no va a ser parte de la autopista. Se va a tener que construir estos dos puentes paralelos. ¿Ya? La siguiente vista. Terminamos. Ya, ok. Ya, este es otro caso de puente que tenemos en Lima. Vamos a apurarnos, creo que el tiempo nos va a ganar. La siguiente vista, por favor. Aquí lo que quiero mostrar fundamental, la siguiente, avancemos un poco más rápido, ¿sí? Ya. Este es un puente que se ha hecho para conectar San Isidro con Miraflores. Este es un puente que no tiene mucha luz, sin embargo, es un puente atirantado. Indudablemente esto no encaja con ese gráfico que vimos al inicio, ¿no? Que los puentes atirantados, ¿no? Indudablemente eran para luces mayores, ¿no? Los atirantados tenemos que pensar en luces mayores a los 250 hasta de los 300 metros, ¿no? Con los segmentales de concreto postensado, les dije, podemos llegar a los 300. Entonces los atirantados, bueno, ya desde 250 hasta los 1000 los atirantados, ¿no? Pero aquí, ¿por qué estamos haciendo un atirantado para 60 metros? ¿No? Bueno, este es un caso pues especial por lo siguiente, porque aquí, cuando se estudiaron el perfil, ¿no? Se consideró lo primero, aquí basta para 60 metros, es suficiente un puente de vigas. Sin embargo, los municipios de Miraflores y San Isidro querían tener un puente que sea emblemático para la zona. Entonces ya entra el factor estético. Y ahí se eligieron, ¿no? Igualmente esto se hizo por concurso, ¿no? Y se eligió este puente, ¿no? Además está preparado para que la vía inferior, que está en la quebrada San Martín, pueda crecer hasta 8 carriles. Entonces esto se va a ampliar y por eso todo esto sale. Esto está cimentado sobre pilotes, ¿no? Entonces esto va a poder salir. Indudablemente tiene una muy buena estética, se ve muy bien y esto se ha presentado a un concurso de puentes. Este puente es para peatones y ciclistas y ha sido aceptado en una conferencia en Europa, ¿no? que se iba a realizar el año pasado y que lamentablemente se suspendió por la pandemia, pero esperamos que se vuelva a programar muy pronto. ¿Ya? Entonces, este puente es un
proyecto que hicimos, ¿no? Con la colaboración del arquitecto Ortiz Ceballos, ¿no? El puente de la amistad. La siguiente vista. Ya, la siguiente vista. Bueno, aquí lo que quería resaltar sobre todo en este caso es lo siguiente, que aquí este puente, la siguiente vista, por favor. Esto fue lo que quiero destacar de cómo se llegó a este puente. Aquí la Municipalidad de Miraflores, conjuntamente con la Municipalidad de San Isidro, por convenio, porque este puente une los dos distritos, entonces las dos municipalidades hicieron un convenio y concursaron el estudio de preinversión, concursaron el estudio definitivo y luego licitaron la obra. Aquí vemos justamente fotos, ¿no?, de la reunión, ¿no?, de los dos alcaldes de San Isidro, el alcalde de San Isidro, el alcalde Velarde, con el alcalde de Miraflores, entonces el Jorge Muñoz, ahora alcalde de Lima, los dos, ¿no?, el alcalde, el arquitecto, el proyectista del puente, ¿no? Se presentó a los vecinos, se hizo la consulta pública y lógicamente se hizo el puente con todo, cumpliendo con todos los requisitos de la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, el año pasado se anunció, la Municipalidad de Miraflores anunció la construcción del puente bicentenario en Miraflores, que ya tenían el proyecto y que en mayo empezaba la obra del año pasado, estamos hablando. Se iniciaba la obra para que esté terminado antes de julio del 2021. O sea, entonces, indudablemente, en esa oportunidad, yo llamé al alcalde y le pregunté, ¿no?, señor alcalde, oiga, no hemos visto ningún concurso, ¿no? ¿Quién ha hecho el proyecto? Porque indudablemente veníamos de una gestión anterior donde desde el perfil se concursó, incluso para definir el tipo de puente que ustedes han visto, es puente atirantado. Todo eso se llevó a sesión de consejo, y en sesión de consejo, correcto, incluso se aprobó. No fue una decisión unilateral, autoritaria de un alcalde, sino surgió de esa manera, y con la participación de los vecinos. Sin embargo, en el caso del puente entre Miraflores y Barranco, no ha habido absolutamente nada de eso. Entonces nos enteramos del anuncio por los periódicos, por la televisión, que el puente se empezaba a construir en mayo. Pedimos información al municipio, indudablemente no nos dieron, no nos atendieron. Entonces son prácticas diferentes, ¿no? Entonces, indudablemente, y por eso, supongo que por eso no continuó el municipio. Nosotros inmediatamente pedimos al Colegio de Ingenieros, ¿no?, que se trate eso y que intervenga el Colegio de Ingenieros, porque si ustedes han visto en Lima, es el Colegio de Arquitectos el que generalmente se pronuncia, interviene sobre las obras de los puentes, sobre los problemas que se han tenido en Lima en los puentes. Es el Colegio de Ingenieros, perdón, de Arquitectos. El Colegio de Ingenieros no hay pronunciamiento. Entonces, en esa oportunidad, pedimos que el Colegio de Arquitectos, perdón, el Colegio de Ingenieros, a nosotros no nos querían dar información de ese puente, entonces pedimos, señores, ¿dónde está la información de ese puente? ¿Por qué no hay un concurso público? Y más bien lo que sucedió fue que el arquitecto de la Municipalidad de Miraflores envió una carta al Colegio de Ingenieros indicando que no podíamos tratar sobre el puente entre Miraflores y Barranco.
Bien, luego vamos a entrar en mayor detalle. Bueno, pero es así como se deben hacer las cosas, como estamos mostrando, con estudios de preinversión, y mediante concurso y con la participación de los ciudadanos. La siguiente vista, por favor. Entonces, es así como surgió. Ya sigamos. Bueno, ahora en este caso, como ustedes han visto, el puente, además del puente, ahí hay unas obras que todavía no se han hecho, porque la idea aquí no solamente era que el puente era un lugar de paso, sino era un lugar que ahí después del puente iba a tener unas instalaciones de tal forma de que como era un puente peatonal y de ciclistas, para que ahí puedan reunirse los vecinos, los amigos, puede ser un punto de parada en el recorrido, porque la idea es que ese puente es parte de un circuito que une todos los malecones de Barranco, Miraflores, San Isidro, debía unir todo eso mediante la ciclovía. Entonces está previsto para que ahí se hagan esas obras complementarias y sea un lugar, ¿no?, para la reunión entre amigos, y por eso incluso el puente, el nombre de la amistad, se pueda disfrutar, como se dice ahí, ¿no?, de la amistad, de la lectura, la música y de la hermosa vista del mar. Entonces, debido a eso es que ese puente tiene esa forma que ustedes han visto, ¿no? La siguiente vista, por favor. Bueno, aquí está el puente de construcción y está terminado. La siguiente vista. Bueno, solo que no está, es un día de invierno, donde Lima es gris, por eso no se destaca tanto. La siguiente vista, por favor. La siguiente vista. Bueno, la siguiente vista. Yo creo que terminamos con esto. Pasamos al otro tema. Ya. Entonces, ahora vendría el puente Bicentenario. Ah, bueno, yo pensé que era Miraflores. Ya. El puente Bella Unión. Bueno, aquí quiero hablar algo muy rápidamente de este puente, justamente porque hoy día las noticias se han difundido del hecho de que se ha tenido que cerrar unos carriles de este puente. Entonces voy a ser muy breve con este puente. La siguiente vista, por favor. Solamente quiero resaltar unos aspectos de esto de acá. Bien, este puente, el puente Bella Unión, era un puente de 72 metros de longitud, dos tramos de 36 metros. Conforme ustedes pueden ver, esta es una foto, el puente original de 72 metros, dos tramos. La cimentación, como ustedes pueden ver, posiblemente, originalmente, el cauce del río debe haber estado a este nivel. Esta es la zapata, ¿no?, que con la socavación ya se muestra aquí toda la altura de la zapata. La siguiente vista, colapsó este puente. Ya en la vista anterior, usted puede regresar a la vista anterior, puede ver cómo, vean ustedes, aquí está ya la deformación. Se ve que aquí ha habido ya un asentamiento, ¿no?, debido a que lógicamente ha habido acá ya, ¿no?, aquí se ha tenido, digamos, socavación, ha habido erosión de este cauce y ha bajado el cauce, ¿no? Aquí se ve ya la deformada. Vean ustedes, estos eran dos puentes paralelos. Este puente se había sentado más. Este pilar estaba sentado, ¿no?, y al poco tiempo colapsó. La siguiente vista. La siguiente vista, por favor. Aquí está el puente colapsado. ¿Okay? La siguiente vista. Ya, entonces, ¿qué hicieron? Colocaron un puente reticulado, modular, de lo que compran, que ha comprado el ministerio, ¿no? Pero como con este puente no se podía cubrir los 72 metros, deben haber colocado acá un puente de 48 metros, ¿no?, y un tramo acá para completar los 72. Pero vean ustedes cómo se ve aquí
toda la cimentación. La siguiente vista. La siguiente vista, por favor. Ya. Bien. Luego, producido el colapso, la municipalidad convocó, tampoco no sacó concursos públicos para hacer esto, para hacer los anteproyectos, ¿no? Aquí hay pero se conoce que hubo un anteproyecto de un puente en arco de 72 metros, o sea, para cubrir la longitud que tenía el puente original. La siguiente vista. Esto es una gestión de Susana Villarán, ¿no? Y esto de acá. Cambio de alcalde. Y como siempre, la gestión cuando los alcaldes no hacen las cosas bien. Entonces, el nuevo alcalde, la nueva gestión, quiere hacer su propio puente, ¿no? Y aquí está el puente que se proyectó ya en la gestión de Castañeda. Vean que el cauce, el ancho del cauce del puente original era 72 metros. Y vean ustedes el proyecto de este puente atirantado. Este es un puente vehicular, ¿no? Atirantado. Vean cómo, de manera irresponsable, reducen el ancho del cauce de 72 a un puente de 54 metros, 54,40. Pero encima le ponen esto y vean. ¿Para qué? Para poner la base de esta torre amarilla. Este es un diseño. Este es un diseño de los mismos que han diseñado los puentes de la línea amarilla, los puentes de las vías de Lima, ¿no? De ese mismo grupo. Pero vean ustedes, vean aquí cómo vienen estos anclajes de esta manera, ¿no? Anclajes de retenida, que le llaman anclajes de retenida. Pero la irresponsabilidad de reducir, ¿no? el ancho. Bien, entonces este era el proyecto de la gestión Castañeda. La siguiente vista. La siguiente vista, por favor. Aquí vemos, ¿no? Ahí está el alcalde mostrando. Ya, podemos. Bien, ahora, ¿es necesario un puente de ese tipo para cruzar el río Rímac? Indudablemente que no. Para cruzar el río Rímac dentro de la ciudad de Lima, es decir, donde el ancho del cauce del río es del orden de entre los 60 y 70 metros, es suficiente con un puente de viga, cajón, de sección variable, como vimos en ese cuadro que estaba al inicio del profesor de ese libro alemán. Esto es suficiente. Este es un diseño de los años. No sé si esta fecha sea exacta, por favor, pero pienso que es más o menos de estos años. El diseño del ingeniero José Luis Bocio, mi profesor en esa época en la uni, un gran profesor de concreto y de puentes. Y vean cómo este es el tipo de puentes que se debería hacer suficiente, ¿no? Sin embargo, vemos que ahora los puentes en arco son los que se están utilizando, y esos puentes en arco, de la forma como lo están haciendo, tienen una serie de desventajas. En primer lugar, son simplemente apoyados para efectos sísmicos, ¿no? Y son muy vulnerables en consecuencia a cualquier problema que pudieran presentarse en los apoyos. ¿Ya? La siguiente vista, o creo que aquí terminamos. Ya. La siguiente, yo creo que ya.
Lo de Miraflores, Barranco, por favor, yo creo que con eso terminamos. Ya. Sí. La siguiente vista. Bien, esto es solamente para mostrar que en Lima necesitamos, si queremos tener un puente que sea un icono de la ciudad, como tienen las grandes ciudades. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que tienen en Sao Paulo, ¿no? Este puente que es para una sola torre colgante, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Entonces, que permite 3 niveles en una forma muy, muy elegante. La siguiente vista, por favor, pasemos esto ya rápido. Vean, esto es en Sao Paulo. Aquí se ve. Son este tipo de soluciones, ¿no? Con cruces, intercambios, ¿no? A 3 niveles, los que ya tenemos que hacer en Lima. Correcto. La siguiente vista, por favor. Bueno, la siguiente. Bien, esto es para mostrarles, vean, en San Francisco, ustedes saben, en San Francisco, el puente que une San Francisco con Oakland, ahí se tenía un puente reticulado de este tipo, ¿no? Sin embargo, colapsó en el sismo de Loma Prieta, la siguiente vista, ¿no? Y eso ha sido reemplazado por este puente. Este es el nuevo puente de la Bahía de San Francisco. Entonces, todos esos reticulados, ¿no? Han sido reemplazados por esto. Todo este tramo es puente segmental de concreto, ¿no? Sección cajón. Y este es un tramo, es un puente colgante. No es el de los puentes colgantes convencionales que conocemos. Este es un puente colgante bastante singular. Es un puente de una sola torre, con 6 carriles a cada lado, y que no tiene bloque de anclaje de los convencionales que conocemos, porque el puente continúa por ambos lados. Es un puente que está en pleno San Francisco, en una zona de la más alta sismicidad, y que está diseñado para que pueda soportar lo que le llaman el sismo de mayor intensidad que pueda producirse en la zona, el Big Juan, ¿no? Con estas características. Los estudios llevaron 6 años. La siguiente vista. La siguiente vista. Ya, la siguiente vista. Acabamos. Bueno, por favor, ya lo que nos falta es Miraflores con Barranco. La siguiente vista, sí. Ya. Ya. Sí. Aquí vamos a tratar ahora sobre el puente bicentenario para Lima. La siguiente vista, por favor. Bien, yo pienso que tenemos también una gran oportunidad para hacer un puente de características. No es una gran luz, pero yo pienso que se puede hacer una estructura importante, un puente importante para el cruce junto al aeropuerto. Es una entrada al aeropuerto y ahí se tiene que hacer un puente singular, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente vista. Es el puente de Santa Rosa. La siguiente vista. Es este. Sin embargo, lo que se tiene diseñado es lo siguiente, vean ustedes. Es un puente de 65 metros de luz,
Esa es la vista del puente. Es una viga simplemente apoyada de 65 metros de luz para cruzar el río Rímac. Vean esa. Y esta es una viga simplemente apoyada de concreto portentado. ¿Qué altura piensan ustedes que tiene esta viga? Ustedes han visto el diseño anterior del puente nuevo que les mostré. Correcto. Igual, el cruce del río Rímac, pero casi no se veía, ¿no? Casi no se veía la viga del puente, estaba empotrado en los arranques, ¿no? Y debido a eso, ¿no?, el mayor peralte, la mayor altura de la viga estaba aquí en los arranques, porque aquí se tenía empotramiento, hay continuidad. Aquí no, aquí es una solución muy simple, la viga simplemente apoyada, pero con un gran peralte. El peralte acá vean ustedes. Entonces, esto es lo que se llama una viga Vierendel, ¿no? Una solución bastante antigua que se usaba generalmente cuando en edificaciones, cuando uno quería unir dos pisos, ¿no?, con una viga. Bueno, aquí la sección transversal está en la siguiente vista, por favor. Vean, esta es la sección transversal del puente. El puente que va a ser la salida y la entrada, la nueva salida y entrada al aeropuerto internacional. Entonces, un puente de viga simplemente apoyada, con esta altura, más de 5 metros, de 5 a 6 metros de una viga peraltada hacia arriba, porque ya para abajo no puede ir porque tenemos el río, una losa, ¿no? Aquí están las personas, vean la altura de las personas y vean esta viga, es una pared, es como tener aquí una pared de doble altura, ¿no? Es casi como haber hecho un túnel sin techo para pasar por ahí. Bueno, lo que ha sucedido con este proyecto que salió a licitación, y parece que la licitación ha sido suspendida, y no sé, no estoy seguro, pero esto debe ser lo que se ha anunciado como un proyecto de gobierno a gobierno. Está incluido, no sé si está incluido este puente, ojalá no esté incluido. Este puente, pienso yo, debería ser concursado por el Ministerio de Transportes como una obra emblemática, ¿no? Porque realmente yo creo que no está bien que tengamos. Ahora, he estado buscando yo la literatura de dónde le salió esta idea, y ese tipo de puentes han utilizado en España en las líneas de ferrocarril, ¿no? Que no es este caso, ¿no? Yo pienso que eso no debería aplicarse para este caso, ¿no? Es decir, para una vía rural, para ferrocarriles, ¿no?, donde indudablemente son algo muy, muy diferente a lo que debemos tener en el ingreso y salida al principal aeropuerto de nuestra ciudad. Ya. Gracias. Terminamos con esto de la... Yo creo que ya para terminar, por favor, la siguiente diapositiva, que es el puente bicentenario Arequipa, perdón, Miraflores con Barranco, ¿no?, que ha sido anunciado por la Municipalidad de Miraflores, se va a iniciar a construir este año. Un proyecto que no ha sido licitado, perdón, que no ha sido concursado, no se conoce quién es el autor. La siguiente.
Ahí dice, ¿no? En junio del 2019, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, comunicó que en la quebrada Armendáriz, la comuna miraflorina construiría un proyecto emblemático, una maravilla, un parque con 2 puentes peatonales de última generación y un jardín botánico. Uno de los puentes para unir Miraflores con Barranco y otro puente para conectar con las playas. Nos invertirá 45 millones de soles. Se indicó que la estructura tendrá una longitud de 125 metros y que estará lista para julio del 2020. Ese fue el anuncio. El arquitecto Antonio Monsalve manifestó que el expediente de obra está concluido y que se iniciará en mayo para estar listo en julio del 2021. Bueno, esta obra, repito, se ha anunciado que se ha postergado, pero que se va a iniciar pronto la construcción. La siguiente vista, por favor. No, la siguiente vista. Bien. Aquí tenemos la quebrada de Armendáriz. Ahí tenemos Miraflores por un lado y Barranco por el otro. Entonces, la idea es unir el malecón de Miraflores con el malecón de Barranco. O sea, un puente para peatones y ciclistas que unan estos 2 malecones, ¿no? Que tendría continuidad con el malecón que une Miraflores con San Isidro y así sucesivamente para tener todo ese circuito. La siguiente vista. Nosotros lo que hemos considerado, bueno, después se habla. Bueno, entonces para eso, la primera propuesta que hemos visto es la propuesta del año 2018 del arquitecto Nicolás Briceño y el pintor Alberto Borea, ¿no? Que prepararon este proyecto de puente. Es un puente en arco de tablero intermedio y que tiene el nombre del puente Arcoíris. Ya, la siguiente vista, sin embargo, ya, la siguiente, y esto ya hemos conversado. Ya. Ya. Sin embargo, el 2019, lo que encontramos en los medios, aquí está ¿no? El link que podrían ver ustedes, es que el alcalde de Miraflores anunció en junio de 2019, o sea, un año después, ¿no? Que construiría 2 proyectos donde invertiría 45 millones de soles. Y la imagen que se mostró en ese entonces es esta, ¿no? Este sería el puente para unir los 2 distritos, un puente peatonal de esta forma. La siguiente vista. Y aquí es otra vista, y aquí ustedes ven el mismo puente. Lo que se ve aquí prácticamente es un tablero nada más, no se ve mayor estructura, ¿no? Es lo mismo, pero se dice que va a ser viga mixta, o sea, como que hay vigas metálicas y una losa de concreto, o sea, viga mixta, ¿no? Esta es la segunda propuesta que vimos para el puente bicentenario de Miraflores y Barranco. La siguiente vista. Y bueno, respecto a esas 2 propuestas en los medios, aquí algunos comentarios de del público. Dice, una opinión del señor Mauricio Gamarra, dice, hagan el proyecto del puente Arcoíris, que es más hermoso. Aquí hay una opinión favorable por el puente Arcoíris, ¿no? Aquí hay una opinión de este señor Nolasco, que dice que el futuro puente de Barranco y Miraflores debe ser igual al que se está construyendo en San Isidro, para que no se vea una ciudad desigual, sino de apariencia ordenada. O sea, estaría
la opinión de este señor es que sea un puente como este, como el que ya vimos, como el puente de la amistad, o sea, como el que une San Isidro con Miraflores, ¿no? Y aquí hay una tercera opinión del señor Teo, donde dice que el puente sería más largo que el de la amistad y el de Villena. Tendría que ser sólido, si no se caería en un terremoto o se balancearía con el viento. Yo opino que sería mejor como el puente Villena, o sea, como este de acá, como el puente Ministro Villena. Vean, entonces, como indudablemente son tres opiniones totalmente distintas, son opiniones de los ciudadanos, ¿no? La siguiente vista. La siguiente, por favor. Bien, y ya lo último que se anunció, que anunció la municipalidad de Miraflores, fue este de acá, fue este esquema, ¿no? Donde ya se muestra aquí un puente en arco metálico, ¿no? Y esto es lo que anuncia, ya con más detalles, que tendrá una longitud de 108 metros, 8 metros de ancho, a 60 metros de altura, y que estará listo en julio del 2021, 25 millones. Será financiado por Mincetur, y el proyecto ha sido presentado a la Municipalidad de Lima y a EMAPE. Y bueno, a raíz de esto surgieron, ¿no?, muchos comentarios en los diarios, en la televisión, y opiniones fundamentalmente de arquitectos. La siguiente vista, por favor, ¿no? El Colegio de Ingenieros no se pronunció absolutamente nada, sin embargo, muchos arquitectos expresaron sus opiniones y el Colegio de Arquitectos también, creo. Ya. Bien, entonces, esta es la forma de la vista. Entonces, como ustedes se pueden ver, se trata de una estructura, aquí estos son unos tubos metálicos, y aquí hay un tablero. La siguiente vista, veamos el tablero. El tablero lo que se ve es esto, ¿no? Aquí esta franja es dice vidrio estructural o cristal estructural. Aquí unos paneles con figuras que van a ser, creo, vistas de Machu Picchu o algo de eso. Y de esa forma convencieron a Mincetur, ¿no? O sea, le dieron una finalidad turística a este puente, ¿no? Pero estructuralmente el tablero, vean ustedes, ¿no? Quiero que vean acá lo que se ve como estructura, son estos elementos. ¿Y qué son estos elementos? Ya desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? ¿Cuál es el elemento resistente acá? ¿Cuál es? Una de las cosas que alguna vez me comentó un ingeniero ya antiguo fue el siguiente, que a los puentes se conoce por debajo. Entonces vamos a ver cómo se ve el puente por debajo. La siguiente vista, por favor. Vean. Estas son fotos que ha presentado la municipalidad. Entonces, si ustedes ven aquí, son estos tubos, pero no hay un elemento estructural longitudinal. Entonces, ¿cuál es la estructura acá? Lo que hay son estas costillas acá, o sea, estos elementos transversales. Aquí tienen el vidrio y esto de acá. Dice, vista del puente, interior del puente. Los puentes se conocen por debajo. Eso es algo que yo ya digo a mis alumnos, a los ingenieros que trabajan conmigo cuando van a hacer la inspección del puente, no solamente tomar las fotos, los puentes a distancia, sino por debajo. Ahí es que se conocen los puentes. Entonces, indudablemente, si uno ve esto, se ve que esto no es un proyecto, un esquema estructural hecho por un ingeniero que conozca, ¿no? Debe ser por alguna persona sin conocimiento de estructuras. La siguiente vista. Entonces, este es el proyecto que tenía. Yo he pedido indudablemente a la municipalidad y nunca me ha contestado. Entonces, felizmente no lo han licitado hasta ahora, pero dicen que tienen el proyecto. Entonces aquí algunos comentarios, ¿no?
Están los comentarios del arquitecto urbanista Aldo Facho, del arquitecto Jorge Ruiz de Amocurcio, del arquitecto Augusto Fidel Ceballos. No conozco, no he visto ninguna opinión de ingenieros, ¿no? Pero indudablemente en las opiniones de esos arquitectos mismos se puede ver que no son a favor de ese puente, porque acá dice los puentes son objetos que aportan calidad y valor del paisaje y deben ser sobrios y neutros, ¿no? Indudablemente el puente que vemos no es ni sobrio ni neutro, ¿no? El arquitecto Jorge Ruiz de Samuncurcio lo que indica acá que el puente, que es de acuerdo a la opinión del arquitecto, es que se necesitaría un puente en el eje de la avenida Grau, ¿no? Para el ingreso a Barranco, ¿no? Que es para él es la mejor ubicación, y que dice que las imágenes podrían ser muy agresivas e invasivas, ¿no? Entonces, indudablemente tampoco está a favor la siguiente vista, ¿no? De colocar esos paneles con esas cosas ahí, ¿no? Que debe ser más sobrio el puente. La siguiente imagen. Por favor. Ok, ya. Esto es algo que también pedí, estuve averiguando si había algo más de trabajos hechos para puentes ahí en la quebrada de Armendáriz, y encontré que en la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Arquitectura, se había dado como tarea a los alumnos, ¿no? Que preparen esquemas, ¿no? De lo que podría ser un puente para la quebrada de Armendáriz, ¿no? Y aquí vemos algunos esquemas. Como ustedes podrán ver, es totalmente diferente, tal vez, a la opinión de los otros arquitectos, ¿no? Pero esto también es un planteamiento, ¿no? Entonces, yo esto de acá un poco lo relacioné con la imagen que les pongo aquí, ¿no? Que aquí hay un famoso puente en Venecia, ¿no? Que es este puente, ¿no? Donde es un puente peatonal y en la parte superior, ¿no? Hay comercio, hay tiendas, y es un atractivo turístico, ¿no? De Venecia, ¿no? Ubicado sobre el Gran Canal, ¿no? La siguiente vista, ¿no? Pero de acuerdo a la opinión de los vecinos, la siguiente vista, por favor. Bien, pero en principio, aquí lo que digo es lo siguiente: no se conoce opinión de las instituciones involucradas, ¿no? Solamente de la municipalidad de Miraflores, ¿no? No conocemos opinión de la municipalidad de Barranco, solo del 2018 con el anuncio del puente Arcoíris. La siguiente diapositiva. Ya, la siguiente diapositiva. Bueno, acá las conclusiones que indicamos por lo expuesto: es evidente que la Municipalidad de Miraflores no cuenta con un expediente técnico apropiado, debidamente elaborado para convocar a licitación la obra, por lo que debe reiniciar el proyecto de la etapa de preinversión, como debe ser, como se hizo en el caso del Puente de la Amistad, que era un puente incluso de menor longitud, ¿no? Y que tome en cuenta las opiniones de los arquitectos, ¿no? Y finalmente que debe convocar un concurso público, que es como debe ser. La siguiente vista, por favor, ¿no? Los puentes no pueden ser por capricho de los alcaldes, ya eso tiene que terminar. Lamentablemente nuestro país está lleno de casos como ese, el caso de Huamanga. Este señor, teniendo una ley para hacer el puente bicentenario en Huamanga, teniendo un anteproyecto que ya le había dejado avanzado su antecesor, él simple y llanamente quiso buscar hacer su propio proyecto con sus propios financistas y no llegó en 2 años a nada, y perdió y le quitaron el proyecto, ¿no? Entonces, eso no puede ser. La siguiente, por favor. Bien, entonces nosotros lo que
le hemos escrito y hemos recomendado a la municipalidad, indudablemente, que tiene que ser mediante un concurso, que por lo menos se presenten 3 alternativas y que tiene que hacerse de conocimiento del público, de los ciudadanos de Miraflores y de Barranco, para que ellos opinen, ¿no? Se muestra las 3 alternativas, que ellos den una opinión, es como debe ser. Es como se hizo la selección del puente que yo les mostré en San Francisco, ese puente de la bahía, fue algo que se hizo con varios anteproyectos. Durante un mes se hizo que los ciudadanos de San Francisco emitieran su voto y eligieran la alternativa, ¿no? Es así como deben hacerse en los países democráticos. La siguiente vista, por favor. Bien, esta es una de las alternativas. Ya, y otra cosa, nosotros indicamos lo siguiente, y efectivamente yo pienso que para el cruce de la quebrada Armendáriz se necesitan 2 puentes, no un puente, 2 puentes. Un puente para unir los malecones, que sería un puente para peatones y ciclistas, y otro puente mucho más cerca de la avenida Reducto para vehículos, ¿no? Y que permita. Y todos los vecinos de la zona indican que es una vista muy bella al mar y que el puente sea lo menos invasivo posible del panorama. Entonces, por ejemplo, un puente mental de concreto postensado construido por volados sucesivos permitiría construir el puente sin colocar falsos puentes, sin interrumpir el tráfico, toda la construcción por la parte de atrás, ¿no? Y ese sería el esquema. En un caso sería para el puente vehicular de 90 metros de luz, y en otro caso 100 metros de luz, ¿no? Y 100 metros de luz se puede hacer perfectamente sin ninguna dificultad, ni 90 ni los 100, ¿no? En el puente Chilina se ha llegado a los 150 metros de luz, en el puente Salvador tenemos 160 metros de luz, en el puente de la Cultura la luz es de 180 metros. En consecuencia, esta luz está perfectamente posible para hacerlo sin ningún apoyo visible, ¿correcto? Aquí este es un tramo con contrapeso, que ya se vería cómo se hace el contrapeso aquí. Algo similar al puente nuevo que está sobre el río Rímac. En ese caso, indudablemente, la luz es mucho menor. Aquí estamos casi del doble de esa luz, pero el esquema es exactamente el mismo. El concepto es el mismo, ¿no? Cerca al mar, en puente concreto, en lugar de tener un puente de tubos metálicos, ¿no? Ahí cerca al mar. Bien, eso es todo, creo. ¿Hay una siguiente vista, por favor? No está la ubicación. Bueno, les agradezco por su atención y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, con todo gusto. Bien, muchas gracias, ingeniero. Felicitaciones por su excelente disertación. Sí, hay muchas preguntas técnicas. En un momento el ingeniero Juan Carlos Paucar las está seleccionando. Mientras tanto, quisiéramos comentar que en las redes sociales hay comentarios. Los ingenieros Manuel Vázquez y Enrique Cueva manifiestan su disconformidad respecto a que las empresas chinas están haciendo ahora los puentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? La construcción de los puentes. Bien, lo que yo pienso al respecto es lo siguiente. Indudablemente lo que hemos visto, lo que se conoce de los puentes que están construyendo en la China es impresionante. Sin embargo, lo que está sucediendo en nuestro país, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente, disculpen la redundancia, que son las empresas chinas las que están cogiendo los contratos, tanto de los estudios como de las obras,
por los volúmenes de certificados que ellos traen, pero los están subcontratando en el país. Y yo creo que eso indudablemente no es conveniente para nuestro país. Yo pienso que ya los peruanos, ingeniero Tapia, tenemos que unirnos. O sea, para el tipo de puente que se está construyendo en nuestro país actualmente, pues yo pienso que nuestra ingeniería está capacitada. Lo que sucede es que los concursos y las licitaciones se están midiendo solamente en montos de contratación. Y el Colegio de Ingenieros ahí pienso que tiene que intervenir, ingeniero. Porque la experiencia o la calificación de un consultor no se puede medir solamente por el monto de facturación. No puede ser el mismo el monto de facturación en el Perú que un monto de facturación en un país extranjero. En todo caso, a un futbolista, por ejemplo, no se puede medir la calidad de un futbolista en función a lo que gana solamente, porque indudablemente lo que gana en un club local es muy diferente a lo que gana en un club extranjero. Si no, se debería medir en función a la producción, al número de goles. Igualmente, en el caso de ingeniería, por ejemplo, en el caso de los puentes, ¿por qué medimos solamente en función al monto de facturación? Si sabemos que en el Perú, por ejemplo, por la consultoría se paga una miseria, ¿por qué no se evalúa en función, ingeniero, y aquí el colegio debería intervenir, en función al número de metros de puentes que se hayan diseñado? ¿Eso no es mejor? Número de metros. Entonces, es así como se debería, número de metros cuadrados de puente, longitud. Entonces, eso se debería. Y también lo siguiente, el número de años. ¿Por qué solamente se mide o se está calificando en función a los últimos 10 años o 8 años con esto de reconstrucción con cambios? ¿Por qué no se toma la experiencia de más años? Porque eso nos indicaría que si las obras de un profesional han durado, digamos, 20 años, 25 años, nos está indicando que lo que ha hecho ese ingeniero en 25 años o en 30 años, y sus puentes están ahí, eso vale. En cambio, medir la experiencia solamente de algunos años no vale. Por ejemplo, el caso concreto, ingenieros, por favor, para ser más corto, el caso del puente, ese Solidaridad que colapsó a menos de 7 años. Si el ingeniero, por ejemplo, José Luis Bocio, que proyectó ese puente nuevo, que ya tiene más de 50 años y que no le pasa nada, compite en este momento en un concurso con un ingeniero recién graduado, el ingeniero que diseñó ese puente que hace 5 años está ahí sin ningún daño, no calificaría. En cambio, calificaría y ganaría el concurso el ingeniero que construyó, el ingeniero que diseñó ese puente que colapsó, ese ganaría. Y ganaría con 100 puntos. Entonces, eso tiene que modificarse. Entonces, yo pienso que está bien que venga y que compitan las empresas chinas o de cualquier otro sitio, pero tiene que darse, ingeniero, en condiciones tomando en cuenta nuestra ingeniería, protegiendo nuestra ingeniería, no en el sentido de darle las cosas, es competencia leal. Yo veo que actualmente hay competencia desleal, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, ingeniero, en este momento los chinos, ya que están hablando de obras chinas, están presentándose a los concursos, a las licitaciones, como si fueran empresas de la Amazonía, sin IGB. Y los peruanos, yo acabo de entrar a un concurso, saco 100 puntos en la técnica y me voy al mínimo de la propuesta económica. Sin embargo, me gana el extranjero. ¿Por qué? Porque se ha acogido a la ley de exoneración de impuestos porque dice que es de la Amazonía. No, pues, esas son trampas, eso es competencia desleal, ¿no? Entonces, eso tiene que cortarse.
que venga la ingeniería, que vengan los extranjeros, pero a competir limpiamente. Y en esto, ingeniero Tapia, usted como directivo, tiene que ser, o sea, aquí el que quiere venir a ejercer la ingeniería civil tiene que ser ingeniero civil y tiene que pasar exámenes, como se hace en Estados Unidos. Cuando un ingeniero quiere ir a ejercer en Estados Unidos, por más que lleve un título de doctor, tiene que pasar un examen, tiene que tener allá el examen. Aquí no, aquí van y se colegian hasta por correspondencia en algunos casos, y eso tiene que acabar, ingeniero. Gracias. Disculpen que me he excedido. Sí, le decía que efectivamente tiene usted razón, hay una competencia desleal, ya que en las licitaciones de obras se pide cartas de créditos y las empresas chinas lo tienen porque vienen con su propio banco, ¿no? Sus bancos estatales. La mayoría de empresas chinas son estatales, y en el caso de las empresas peruanas, por el tema del Club de la Construcción, como que se ha generalizado, ¿no? Las empresas del Club de la Construcción, como usted sabe, son alrededor de 16. Bien, bueno, vamos a pasar, ingeniero, a la ronda de preguntas. Y respecto a lo que manifestaba de la participación del Colegio de Ingenieros, efectivamente, ayer tuvimos una reunión, varios gremios, con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a los cambios a la ley de contrataciones. Participó la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y una serie de entidades estatales, y efectivamente hemos dado nuestro punto de vista orientados a que efectivamente que hay una libre competencia entre empresas peruanas y extranjeras también, pero en igualdad de condiciones. Bien, ingeniero, vamos a pasar entonces a las preguntas técnicas. Para esto contamos con la ayuda del ingeniero Juan Carlos Paucar, que es directivo también del capítulo de Ingeniería Civil. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches, Elías. Muchas gracias. Ingeniero Jack, muy buenas noches. ¿Me escucha? Creo que estaba con problemas de audio. A ver, ingeniero, le leo la primera consulta que hay en el Zoom. Estimado ingeniero, ¿es indispensable que los puentes atirantados tengan contraflecha para el tablero? ¿O depende del tipo de diseño? Bueno, no es indispensable que tenga contraflecha, o sea, depende, o sea, hay una cosa, eso es la contraflecha, vamos a ver, o sea, ¿qué cosa es la contraflecha? O sea, hay dos cosas. Una cosa es la contraflecha para el proceso constructivo, y otra cosa es la contraflecha para la carga viva. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, el proyecto de un puente arroja un plano final. En el plano final está eso responde a un diseño vial, y está la cota de la rasante. Esa cota de la rasante es a la cual uno debe llegar después que el puente está terminado de construir. Entonces, uno tiene que fabricar con una geometría para que después que yo ponga el peso propio, pongo el peso muerto, etcétera, etcétera, finalmente llegue a la geometría que esté en el plano. Entonces hay una contraflecha, es mejor decir, hay una geometría para la fabricación, hay una geometría para el montaje, y hay una geometría para cuando el puente está terminado. Entonces, yo tengo que llegar finalmente, después que termino la construcción del puente, a la geometría que yo te he definido. Entonces, tengo que darle contraflechas para yo llegar a la geometría terminada. O sea, entonces, si se entiende por contraflecha, o sea, ahora, el de la carga viva, cuando viene la carga viva se va a deformar, y a veces uno como proyectista, bueno, a mí no me interesa que cuando venga la carga viva el puente se deflecte hacia abajo, porque después se recupera. Entonces eso no debería ser parte de la contraflecha. En conclusión, ingeniero, la contraflecha depende del criterio del proyectista, o sea, de cómo quiere uno que se vea, ¿no? Entonces puede alguien querer que yo quiero que
cuando mi puente esté terminado, mi tablero esté horizontal. O quiero que tenga una pendiente hacia arriba. Entonces, de acuerdo a eso se da con la fecha. Entonces, yo diría que eso depende de cada proyectista. En zonas de alto riesgo sísmico se busca reducir el peso del puente. Partiendo de ello, ¿no resulta más económico los puentes metálicos? Es una consulta del ingeniero César Cancino. El efecto sísmico es función del peso. Entonces uno puede decir, lógicamente, a mayor peso, mi fuerza sísmica va a ser mayor. Pero no por eso uno va a decir que la ventaja de la estructura sísmica, o sea, es verdad, es cierto que cuando menor peso yo tengo, voy a tener menor fuerza sísmica. Pero eso no diferencia el diseño. Está bien, es menor. Pero eso, ¿qué significa? Yo puedo tener una estructura de concreto que pesa más, pero que se comporta mejor, que tiene más reserva. O sea, yo no veo que pueda ser ventajoso. Es más, ingeniero, se llega a colocar, para tratar de disminuir la fuerza sísmica, se llega a colocar dispositivos de apoyo, esos aisladores que ahora están de moda. ¿Correcto? Por ejemplo, en los dos últimos puentes que se han construido en la vía expresa, esos dos puentes amarillos que están al final, esos dos puentes tienen dispositivos sísmicos, con la idea de que va a disminuir la fuerza sísmica. Pero yo les pregunto a ustedes, todos los puentes que tenemos en la vía expresa, ¿alguno tiene dispositivo sísmico? Ninguno. Y todos se han comportado bien en todos los sismos que tenemos. Entonces, no es indispensable. O sea, con esa pregunta yo, para contestar concretamente, ¿es verdad que las estructuras metálicas, al tener menos peso, producen menor fuerza sísmica? Pero eso no necesariamente, bueno, menor fuerza es nada más que eso, ¿no? Pero no significa que por eso sea preferible tener una estructura metálica. Porque al final tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el efecto sísmico, ahora las nuevas normas indican que es un efecto extraordinario. Entonces nosotros se diseñan los puentes y todas las estructuras para el sismo máximo. O sea, es un evento solamente extraordinario. Sí, ingeniero. ¿Alguna otra cosa? Muy bien, ingeniero. Precisa la respuesta. Aquí el ingeniero Luis Arturo Butrón indica, en el caso de puente vehicular con sistema viga losas con vigas metálicas de 40 metros de luz, ¿qué método de lanzamiento de vigas es el que recomienda? Bueno, ingeniero, eso va a depender mucho de la topografía que pueda tener, de los accesos. Imagínense si el puente está en una zona que tengo espacio a ambos lados, pueden ensamblarlo todo. Vea, eso es muy variable. Depende de cada caso, no se podría generalizar. Yo lo que les puedo comentar es lo siguiente, ingeniero. Una sorpresa que yo tuve, yo proyecté unos puentes para Bolivia. Estamos hablando de hace más o menos 20 años, puentes postensados del orden de los 35 o 40 metros para Bolivia. Y los proyecté conforme hacemos aquí en el Perú, sea con vigas prefabricadas de 30 metros, 40 metros. Y cuando me invitaron a que vaya yo a visitar la construcción, ¿qué me encontré? Cuando llegué, ¿dónde están las vigas? No había ninguna viga de 40 metros. Me encontré con segmentos de viga de 3 metros. Entonces ellos me decían, no, aquí en Bolivia no tenemos grúas para que levanten, es una viga prefabricada de 30 metros o de 40 metros. Entonces lo fabricamos en pedazos, haciendo velas en segmentos de 3 metros. Y los vamos ensamblando en 3 metros por 3 metros. O sea, ellos, y eran de concreto, ni siquiera eran
de acero, porque ellos no tenían desarrollada su siderúrgica. Entonces ellos, a mí me sorprendió, estamos hablando, repito, de hace 30 años, ellos ya construían sus puentes de esa manera. Indudablemente yo no sabía eso y cuando diseñé acá, diseñé de esa manera, pero el contratista ya se las ingenió. Entonces, en conclusión, a esa pregunta no se puede dar una respuesta genérica. Eso depende, pues, de las herramientas que yo tenga. Si estamos, yo he visto en Japón que tienen unas grúas que levantan, pues, un puente completo de 2.000 toneladas. Entonces, eso depende de cada caso. No se puede dar una conclusión, pero indudablemente lo que sí les recomiendo es lo siguiente, que cuando hagan lanzamiento de vigas metálicas, por favor háganlo con 2 vigas. Las 2 vigas las unen, las arrostran, nunca lancen las vigas de manera independiente, porque cuando uno lanza las vigas de manera independiente puede haber un desalineamiento y pueden pandearse. Eso ha ocurrido, ¿no? Así es, ingeniero. Vale el comentario, efectivamente, tiene usted razón. Tiene usted razón en decir que depende de la topografía. Tuve la oportunidad de participar en la construcción de un puente en Oxapampa hace muchos años, en donde la topografía nos permitía construir un castillo en el medio de la luz, ¿no? En el lecho del río. Y nos permitió hacer un lanzamiento muy sencillo con Tilford y llevar, efectivamente las vigas eran metálicas y llevarlas de a 2 para evitar las deflexiones y todo ello como usted indica. Efectivamente depende de la topografía, hay lugares en donde ya no es posible trabajar un castillo en medio del lecho del río, ¿no? Entonces ahí, como usted dice, habría que utilizar otras herramientas. De acuerdo, ingeniero. Y también, muchas veces no solo de topografía, sino cuando estamos en río, de la época. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, en el puente Piura, en los meses de lluvia, como ahora, por ejemplo, ni hablar en hacer la construcción ahí de vigas con apoyos dentro del cauce, ¿no es cierto? Pero en épocas que no hay lluvias, perfectamente se hace lo que usted ha indicado, ¿no? O sea, también de la topografía y de las condiciones, si uno está sobre un río caudaloso donde pueda poner apoyos o no, ¿no? Muy bien, ingeniero. Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Y finalmente, ¿qué opinión le merece, ingeniero, el hecho que en las facultades de Ingeniería Civil de las universidades, solo un mínimo de facultades tienen al curso de puentes como obligatorio? Ya, esa es una lucha que le he venido ganando hace mucho tiempo, que le he venido planteando. Para mí el curso de puentes debe ser obligatorio. Totalmente obligatorio. O sea, no puede haber un ingeniero civil que no haya llevado un curso de puentes. Porque en la obra, en cualquier otra obra, digamos, en un edificio, intervienen muchos profesionales, muchos especialistas, un ingeniero electricista, desde la creación, la concepción de un edificio, un arquitecto, un ingeniero electricista, etcétera, un sanitario. En el puente no. En el puente todos son ingenieros civiles. En consecuencia, todas las especialidades, ¿no? Entra el hidráulico, todos, pero son ingenieros civiles. Entonces, se dice que los puentes son la obra insignia de la ingeniería civil. Entonces, ¿cómo se puede ser ingeniero civil si no se ha llevado un curso de puentes de manera obligatoria? ¿No? Yo pienso que es fundamental porque, es más, la primera de donde nace la ingeniería civil, nace de la famosa escuela de puentes, caminos y calzadas de Francia. Ese era el nombre. Y de ahí viene la ingeniería civil después de muchos años. O sea, inicialmente surge con ese nombre, ingeniero, ¿no? Entonces la ingeniería civil
debe ser, es algo que el Colegio de Ingenieros debe indicar que como indispensable el curso de puentes como una asignatura obligatoria en general. Sí, justamente nosotros convocamos a los decanos de las 12 facultades de Ingeniería Civil de Lima y le expresamos esta preocupación, ya que solamente en 2 de ellas el curso era obligatorio. Le indicamos que tenían que reformular su currícula. Además de puentes también hay otros temas. Y sobre todo que no hay muchas ofertas tampoco de maestrías en puentes. Al menos de lo que hemos estado identificando en el capítulo, no hemos encontrado hasta el momento ninguna maestría en puentes, siendo sumamente importante. Bien, ingeniero, muchas gracias por su presentación, muy interesante como siempre. Usted es un referente de los puentes aquí en el Perú, ha sido usted profesor de casi todos nosotros, y le hemos preparado una diploma virtual por el momento, ya le alcanzaremos a su correo. Y a ver, Noelia, si muestras el diploma que hemos preparado para el ingeniero. Noelia. Bien, bueno, ya le estaremos haciendo llegar, ingeniero, su correo electrónico. Ya, muchísimas gracias. Sus palabras finales a todos los colegas. Bueno, ha sido, en primer lugar, agradecerles a ustedes, ¿no?, a la directiva del capítulo, y solamente indicar lo siguiente, ingeniero. Pedirles el colegio una mayor participación en las obras de la ingeniería civil, y en este caso de los puentes, ¿no? Porque a nivel nacional, con este proyecto de la importación, compra de los puentes modulares, nos están, sobre todo, haciendo que la ingeniería nacional no avance. Y eso es perjudicial para el país. Imagínense ustedes colocar puentes metálicos de un solo carril en nuestras carreteras, ¿no? Entonces, eso es quitarles la posibilidad de que crezcan en el futuro. Así que les agradezco a todos los que han participado y